¿Qué pasa? ¿Tenéis examen de historia y aún no habéis empezado a estudiar, eh? Pues no os preocupéis porque ha llegado el historiador para ayudaros. En el vídeo de hoy veremos la España de los reinos visigodos. Nos situamos en el siglo III después de Cristo. El inmenso imperio romano que brilló años atrás se encuentra en una profundísima crisis que la llevaría a la disolución total del imperio en el año 476. La causa de este declive se debe a los problemas internos políticos y militares, así como la crisis económica y social. Aunque también fue importante la presión del exterior de sus fronteras por parte de los llamados pueblos bárbaros, que en su mayoría eran los pueblos germánicos. La península ibérica conoció a principios del siglo V, concretamente en el año 409, la invasión de dichos pueblos. Para ser más exactos, fueron los suevos, los vándalos y los alanos. Los dos primeros sí que eran pueblos germánicos, los alanos, en cambio, eran asiáticos. Poco después llegarían a tierras íberas los visigodos, que habían sellado un pacto con Roma en el 416, con la finalidad, al parecer, de expulsar de Hispania a los invasores antecitados. Aún así, los suevos lograron asentarse en el noroeste peninsular. El reino visigodo se estableció en el sur de Francia. De ahí que tras la caída del Imperio Romano, el reino suevo se encuentra en Galacia y al norte de los Pirineos con el reino visigodo de Tolosa. Poco después, el Imperio bizantino, dirigido por Justiniano, que pretendía recomponer el viejo Imperio Romano de Occidente, lanzó una ofensiva en el Mediterráneo occidental, logrando establecerse en la costa mediterránea de Hispania. No obstante, desde comienzos del siglo VI, y en particular después de su derrota en Bouillé ante el rey franco Clodoveo en el año 507, los visigodos se fueron desplazando a la península ibérica, al tiempo que abandonaban los dominios de su antiguo reino de Tolosa. El asentamiento visigodo en la península ibérica se realizó como zona preferente en el ámbito de la meseta, que era un área caracterizada por el predominio de la agricultura cerealista, pero también por su escasa población y su débil desarrollo urbano. No obstante, los visigodos, comparados con el grueso de la población hispano-romana, no dejaban de ser una minoría. Eso no impidió, sin embargo, que se afirmara su poder militar y político. Se había producido un desplazamiento del reino visigodo desde la ciudad francesa de Tolosa hasta Toledo, que pasó a ser su núcleo central en el territorio ibérico. Sería el rey Leovigildo quien consolidaría el reino visigodo en la península, el cual en el año 585 puso fin al reino suevo de Galacia, tras derrotar a su rey Mirón. Hasta luego, suevos, que la fuerza os acompañe. Además, Leovigildo también combatió a los vascones. Leovigildo, en cambio, tuvo problemas con su hijo Hermenegildo, ya que este último abrazó el catolicismo, lo que suponía abandonar la corriente heterodoxa que seguía el pueblo visigodo desde años atrás. No obstante, unos años más tarde, en el 589, su hijo y sucesor en el trono, Recadero, lograba la unificación religiosa, al abandonar en el Concilio III de Toledo la vertiente heterodoxa y aceptar los postulados de los concilios de Nicea y Calcedonia, o lo que es lo mismo, abrazar el catolicismo. El paso decisivo hacia la unidad política del conjunto peninsular se alcanzó en las primeras décadas del siglo VIII, cuando el monarca Suintila puso fin a la presencia bizantina en el litoral levantino. Los monarcas visigodos, que en un principio habían adoptado el título de Reyes Gotorum, pasaron a llamarse Reyes Hispaniae, pues su soberanía se extendía sobre todo el territorio de la antigua Hispania romana, aunque en algunas comarcas, como la de los vascones, sus habitantes siguieran luchando por su independencia. La época de dominio visigodo, sin duda alguna, hundía sus raíces en la tradición de tiempos romanos. Al fin y al cabo, los visigodos eran uno de los pueblos germánicos que más fuertemente se habían romanizado, comenzando por ejemplo en el uso de la lengua latina. No obstante, en diversos aspectos, tanto materiales como espirituales, se observa un retroceso con respecto a los tiempos romanos. Decayó la actividad económica, y esto es muy visible en campos tan significativos como la explotación minera o la actividad mercantil. En la Hispania visigoda predominaba de forma abrumadora el mundo rural, ya que la vida urbana había entrado en una fase de declive.
La estructura de la sociedad reproducía fielmente el esquema de la época romana. El sector dominante, del que formaban parte tanto la vieja aristocracia hispano-romana como los nobles visigodos, se caracterizaba por la posesión de grandes dominios territoriales. El sector popular incluía a los artesanos y a los pequeños comerciantes de las ciudades, y básicamente al campesinado, la mayor parte del cual trabajaba como colono en los grandes dominios de los poderosos o de la iglesia. Asimismo subsistían los servi, es decir, los esclavos, aunque al parecer en claro retroceso. El medio rural fue en ocasiones testigo de conmociones sociales, como las revueltas armadas de los rustrici de la campiña cordobesa de tiempos del monarca Leovigildo. También parece que se propagó en amplios sectores del campesinado, sobre todo del noroeste peninsular, la herejía del priscilismo, una doctrina cristiana con ciertas raíces gnósticas. Paralelamente se fueron gestando en la sociedad de la Hispania visigoda los elementos que, en el futuro, caracterizarían a la sociedad feudal. Al tiempo que se debilitaban las relaciones de carácter público, triunfaban las de índole personal. Los reyes tenían fideles regis y gardingos, que eran una especie de vasallos. Por su parte, los miembros de la alta nobleza tenían también sus propios encomendados, los bucelarios y los sayones. Asimismo, en el medio rural se fortalecía día en día la autoridad de los dueños de la tierra sobre los cultivadores o colonos, lo que anunciaba el futuro régimen señorial. La cultura visigoda, fuertemente impregnada de la tradición romana, estaba no obstante claramente al servicio de la religión romana. De ahí que las figuras más relevantes pertenecieran al ámbito eclesiástico. Con la finalidad de garantizar una buena formación del clero católico, surgieron diversas escuelas episcopales, de las que cabe mencionar las de Toledo, Sevilla y Zaragoza. Entre los nombres más señeros de aquel tiempo destacan Braulio de Zaragoza, Eugenio de Toledo, Fructuoso de Braga, Julián de Toledo o Valerio de Bierzo. No obstante, el nombre más emblemático de la cultura de los tiempos visigodos fue sin duda alguna el obispo de Sevilla, Isidoro. Formado en la escuela que creara en Sevilla su hermano, el arzobispo Leandro, Isidoro fue autor de numerosas obras, desde crónicas de los sucesos de la época hasta escritos teológicos y epístolas de gran calidad literaria. Isidoro fue, en otro orden de cosas, uno de los más destacados defensores de la teoría política que manifestaba la supremacía del poder espiritual sobre el temporal. Pero Isidoro de Sevilla es ante todo conocido por las etimologías. Dicha obra, de indudables pretensiones pedagógicas y cuyo principal objetivo era salvar el legado cultural del mundo antiguo, ha sido considerada tradicionalmente como la primera enciclopedia cristiana. Las etimologías ejercieron una gran influencia en la Europa cristiana de los siglos posteriores. La monarquía visigoda tenía unos cimientos muy débiles. Los reyes no accedían al trono por vía hereditaria, sino por elección de los poderosos, los cuales debían escoger agentes de estirpe goda y de buenas costumbres, según se estableció en el Sexto Concilio de Toledo. No obstante, en la práctica, muchos monarcas lograron, por vía de una previa asociación, que sus hijos los sucedieran en el trono. Pero ello no impidió las acciones violentas contra reyes, frecuentes a lo largo de la trayectoria del reino visigodo de España. Los reyes, cuyo poder procedía de Dios, según la teoría dominante en la época, eran auxiliados por personas de su confianza, las cuales formaban el ocio palatino. Existían asimismo dos instituciones de suma importancia, el aula regia y los concilios. El aula regia estaba integrada por magnates próximos al rey, siendo su principal función asesorar al monarca. Los concilios eran instituciones eclesiásticas, pero en tiempos visigodos desempeñaron un papel político de primera fila, no solo por las decisiones que ellos tomaron, sino también debido a que eran los reyes sus convocantes. Las últimas décadas del siglo VII y la primera del VIII fueron testigos de la profunda crisis en la España visigoda. La peste causó una gran mortandad en el año 693 y las malas cosechas confluían con el crecimiento del bandolerismo, así como con la imparable decadencia de la moralidad. Numerosos campesinos, agobiados por la creciente presión fiscal, huían de sus predios. La minoría judía, por su parte, fue objeto de drásticas medidas persecutorias. La unidad del reino estuvo a punto de resquebrajarse, cuando en las últimas décadas del siglo VII, el dux Paulo, que gobernaba en la región de Septimania,
no solo se sublevó, sino que llegó a autoproclamarse rey. Pero la crisis fue visible ante todo en la terrible pugna que mantuvieron dos grandes familias de la alta nobleza visigoda por ocupar el trono, la de Chindasvinto y Wamba, nombres de dos monarcas de la segunda mitad del siglo VII. Aquella fue una auténtica guerra civil que culminaría en la destrucción del reino visigodo con la llegada de otra civilización. ¿Sabes cuál es? Suscríbete a nuestro canal para descubrir... ¡Ey! Espera, ¿ya vas a despedir el vídeo? Claro, ya hemos acabado. ¿Y la famosa lista de reyes godos que nuestros padres tuvieron que estudiar, qué? Ay, es verdad. Bueno, la ponemos ahora cuando acabe el vídeo. No, lo pones ya, que los estudiantes de bachillerato no están para perder el tiempo. Vale, aquí tenéis una lista con todos los reyes visigodos. Ahora sí, ya puedes despedir el vídeo. Pues recuerda dejar tu like y compartir el vídeo si te ha gustado y abajo te dejamos todas las redes sociales en las que puedes seguirnos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! The moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's